Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Desde hace unas cuantas décadas se viene formando una ola cultural, filosófica, religiosa, que ha querido llevar a la humanidad hacia una nueva conciencia, una nueva forma de ser espiritual. Lo que busca fundamentalmente es recoger de todas las religiones, sobre todo orientales, elementos como espiritismo, terapias alternativas, psicología transpersonal, ecología profunda, astrología, gnosticismo, hoy las famosas regresiones y todo esto que tiene que ver con todos estos temas, mezclando y comercializando todas estas prácticas y presentándolas como una forma para iniciar como una nueva época para la humanidad. Es un intento vano del hombre de salvarse a sí mismo, haciendo una serie de promesas que no puede cumplir al atribuirse poderes que tampoco suele tener. Esta noche he querido invitar a una persona muy especial, a Beatriz Hoyos Henao. Ella hace parte de nuestra comunidad parroquial de La Valvanera, está en el proceso de evangelización y con ella pues también queremos compartir un poco sobre su vida y también que nos cuente un poco la experiencia que ella ha tenido también con estas propuestas de la nueva era que seguramente a todos en algún momento de nuestra vida nos han podido gustar o podernos o creer que esa es la solución para muchas de las situaciones que nosotros vivimos. Beatriz, muy buenas noches. Buenas noches, padre. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le gusta que le digan Beatriz Eugenia o solo Beatriz? Pues por ahora Beatriz, porque Beatriz Eugenia me sentía como regañada. ¿Por quién? ¿Por su mamá? Por mi mamá. Bueno, hablemos un poco, Beatriz, de su entorno familiar. ¿Qué recuerda usted de aquella época de su niñez? Bueno, nací en un hogar católico conformado por 6 hijos, 5 mujeres y un hombre. Yo soy la del medio, en un hogar muy bonito, con una formación donde nos transmiten la fe católica. Desde la niñez, en el colegio, estudié en un colegio católico, no de monjas, pero católico. Entonces todo mi entorno era con una buena formación. Un hogar muy bonito, muy agradable, como un cuento de hadas. ¿Qué recuerda de su papá, esa figura paterna? Es importante en el desarrollo integral de una mujer. Claro, maravilloso. Mi papá, un ser sabio para todos nosotros, muy especial en la familia, porque era un hombre muy paciente, muy sabio, muy papá, nos daba todo, o sea, era como el padre perfecto, o es el padre perfecto porque todavía lo recordamos así. Mi mamá también una mujer muy inteligente, más estricta, pero uno se da cuenta con el tiempo que esos valores son importantes. Y la relación pues con toda la familia, con los hermanos, desde la niñez muy bonita. ¿Cómo manejaba su papá ese matriarcado allá? Puras mujeres. Yo creo que él era tan inteligente que dejaba que mi mamá tuviera su matriarcado y respetaba mucho, pues todas nos sentíamos la reina del hogar o la persona que más quería. Primero murió su mamá, no es fácil verlas partir. En muchas familias no solo a veces se da la partida de ese ser querido, sino que a veces se presenta también como un rompimiento dentro de esa unidad de ese núcleo familiar. ¿Con ustedes pasó lo mismo? A pesar de que ella murió y mi papá quedó 12 años viudo, yo viví con mi papá
después vino otra hermana también. Nunca se dañó el hogar, o sea, el hogar siempre permaneció, mis hermanas venían, compartíamos, pero hubo una época de mi vida, más o menos a los 9 años de mi mamá haber faltado, donde la familia empezaron a surgir unas rupturas, o sea, peleas entre mis hermanos, los cuñados. Entonces era una situación muy dolorosa. Mi papá no decía nada, él era muy callado. Yo sufría de pensar qué podía pensar mi papá, o sea, cómo se sentía él. Me encerraba en el cuarto ya pues por las noches, lloraba de ver esa situación y ahí fui donde empezaron pues como seguramente en el inconsciente a buscar una solución donde el mundo le seduce lo que no es. Usted ha sido muy inquieta en el tema espiritual, en la búsqueda de trascendencia, en la búsqueda de Dios. Y esa inquietud seguramente lo puede ir llevando a uno a ir buscando muchas otras opciones que el mundo le ofrece a uno. ¿Ocurrió con usted? Claro. Aunque eso fue un misterio. A mí me invitaron a una reunión de turismo. Yo trabajé 40 años con el turismo y me invitaron a una reunión de turismo. Cuando voy, busco el salón en el Hotel Soratama y resulta que la reunión no era de turismo, era una reunión sobre meditación trascendental. Entonces eso fue un misterio porque eso no fue algo que yo buscara, o sea, como si me hubieran puesto ahí. Una persona que era conocida me dijo, quédese que esto es muy bueno, y yo no, esta no es mi reunión, quédese que esto es muy bueno, esto es muy interesante, y la verdad que me quedé. Después a los 8 días otra reunión y ahí empecé a conocer esa práctica de la meditación trascendental. Con el tiempo conocí lo que es el Reiki, el control mental positivo, y de ahí se empiezan a derivar una serie de conocimientos y de lecturas. Leí a Anthony de Melo, Deepak Chopra, o sea, todos esos libros me los devoraba, todo me parecía como increíble porque se hablaba del respeto del ser humano, como que eso fuera una verdad, pero siempre quedaba faltando algo. También la práctica del Feng Shui, pues no lo aprendí, pero sabía que existía, entonces también que a pintar el cuarto, que acomodar todas estas cosas, entonces todo era un cambio de nombre y continuaba y la vida seguía, o sea, yo me separé, seguí trabajando común y corriente, me metía más en todas estas reuniones. Y que generalmente le dicen a uno que la experiencia religiosa que uno tenga, pues como que no va a chocar con esto, pero a medida que uno se va entrando, uno descubre que hay cosas que no son tan compatibles. Sí, yo pienso que el hogar a uno le transmitió la fe, que eso es algo maravilloso, nos la transmitieron, pero es simplemente de una forma como que se la impone, pero no fuimos formados, en el catolicismo no fuimos formados. Entonces es muy fácil caer en lo que a usted le muestran, usted pensando que eso es bueno. Tan es así que me llegaban a decir que la religión católica copiaba los colores de los sacerdotes, que el morado, que el verde, que con las energías, que era la iglesia la que copiaba todas estas creencias. Y uno cuando ya conoce a Dios, tiene esa experiencia, se da cuenta que es al contrario. El enemigo es el que copia. Entonces, así como fue un misterio que encontré esta reunión y empecé con todas estas prácticas o conocimientos, también Dios se hizo el encontradizo, como usted lo canta. Yo la invito, Beatriz, para que vamos a un pequeño receso y continuemos escuchando por qué es tan motivador este tipo de prácticas y por qué tantas personas a veces quieren hacer parte de ellas. Vamos a un receso y ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero.
un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Todo este tipo de prácticas que nosotros conocemos dentro de un rango que se denomina nueva era, como son las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología profunda, la misma astrología, el mismo gnosticismo, que todas ellas se van mezclando. ¿Por qué son tan llamativas, Beatriz? Porque le muestran a usted la felicidad, una felicidad que uno cree encontrarla. Yo al principio pensaba que esa era la felicidad. Hablaba mucho de respetar al otro, que la verdad suya es su verdad, la mía es la mía, entonces todo el mundo va a querer hacer lo que quiere. No hay compasión porque cada cual se defiende como quiera. Entonces, el entrar todo eso, uno dice, pero es que aquí no hablan mal del ser humano, antes es muy bonito. Cuando uno ya conoce la parte o ya se forma más con el Evangelio, no sabe que no es así, que a uno hay una verdad absoluta, que se puede tener la compasión por el otro, que estas prácticas, a pesar de que suenen muy bonitas, lo vuelven a uno esclavo. O sea, a usted siempre le falta algo. Usted entra aquí, ya viene otra práctica, entonces le cambian el nombre. Yo ya estaba prevenida porque se supone que ya conocía, me invitaron a otra reunión de turismo, que el coaching, y yo no, eso será eso. Y me decían, eso no es, eso es algo muy bueno. Yo entro a esa reunión y veo que sí, que la música, que cierren los ojos, que no piensen, que pongan la mente en blanco. Entonces le hacen a usted como, sí, vaciarse de algo que no es. Nosotros somos seres humanos y tenemos una dignidad que nos la da Dios, y que tenemos es que olvidarnos de nosotros para que Dios sí entre en nosotros, más no ser unos entes que nosotros no somos nada y nos dejamos que nos manejen. Ese tema, Beatriz, del control mental, de todas esas terapias que llevan a que uno es el que tiene control de sí mismo, que todo lo que uno quiere lograr lo puede hacer a base de esfuerzo personal, que es un problema de uno saber tener cierto dominio de sus potencias, de sus energías, y uno como que se la va creyendo. Uno piensa que uno es una máquina, que uno se puede autoprogramar, como lo plantean todas estas técnicas, porque para mí son técnicas, y que de alguna manera, pues, si lo miramos desde la perspectiva de la fe, definitivamente nosotros sin la gracia no somos nada. Caemos fácilmente. Tú puedes tener una técnica muy buena de autocontrol, de un control de tu mente, de tu ser, pero fácilmente caes en cualquier situación y todo ese esfuerzo que tú estás sacando adelante, pues no queda en nada. No sirve para nada. Ahí le enseñan a uno a ser el Dios, uno es el Dios, uno todo lo puede, con solo pensar que voy a conseguir esto, que yo todo lo puedo, y resulta que no, que es totalmente lo contrario. En estos días escribía yo un artículo sobre el tema del yoga, por ejemplo, y estudié un poquito sobre el tema porque la verdad no conocía mucho sobre el tema, y hay personas que lo frecuentan a uno y le dicen, padre, es que hay algunas prácticas orientales que en ningún momento chocan contra la fe, porque son prácticas que le ayudan a uno a tener control de la respiración, a encontrarse con uno mismo, a ejercer una espiritualidad. Pero a mí me parece que cuando este tipo de propuestas hablan de espiritualidad, no están hablando de Dios, sino que están hablando como de una serie de mecanismos magnéticos, energéticos que hay en el cosmos. Y se convierte el cosmos
en una realidad donde le damos el poder que no lo tiene. Sí, es correcto. Esas prácticas lo que lo llevan a uno es a pensar que Dios es una energía, que los colores, que los chakras, porque todo eso es esta corriente. Y resulta que Jesús, Él es el que nos enseña y nos da el amor, nos da el gozo. O sea, nosotros en el orientalismo o en todas estas prácticas de la nueva era nos hacen creer dioses. Y resulta que cuando nosotros sabemos que no somos nada como seres, o sea, tenemos la dignidad de hijos de Dios, pero como seres humanos no tenemos el control de todo, lo tiene el Señor. Entonces, lo que usted habla de las prácticas, la respiración, qué voy a pensar, los mantras, todo lo que nos da el yoga, los movimientos, todo eso lo tiene el catolicismo. Como le digo, el enemigo todo lo copia. El catolicismo, con los talleres del padre Ignacio Larrañaga, él enseña todos los métodos de oración. Los métodos de oración empiezan con una respiración, con una posición del cuerpo, con las jaculatorias, que es lo que a mí me da la conexión con Dios verdaderamente. Entonces yo todo eso que me ofrecen afuera, que es mentira, lo puedo tener en mi religión católica. Sino que como no fuimos formados, a nosotros nos transmitieron la fe, pero la llevábamos, solamente íbamos a la misa y de pronto no pasaba nada. Ahora, con las homilías, uno aprende mucho como a discernir y a entender cuál es esa verdad. Y también a experimentar ese encuentro con Dios. Yo lo experimenté en un Pentecostés con el Espíritu Santo y empecé a tener ese entendimiento de quién es Dios. ¿Qué la fue llevando a usted a sentirse como un poco engañada con esas propuestas y a ir descubriendo que ese no era el camino? Cuando en una de las reuniones y de las charlas, o sea, a eso le llaman ocultismo, entonces era, no, pero eso no es religión, pero ese es el engaño, le empiezan a decir a usted, esto no es religión, esto no es nada, entonces usted como que de eso no puede hablar abiertamente. En cambio usted en la religión, usted dice tranquilamente, libre, estuve en una misa, hice el rosario, usted lo dice con orgullo, con una sed de Dios, como con esa libertad. En el ocultismo no ocurre eso, o sea, usted se esconde ante todas estas prácticas. Y una de las partes fue que me empezaron a hacer un ejercicio donde me mostraban un celular y decía, el que está viendo el celular por este lado tiene la verdad porque él está viendo esta parte. Y si yo la estoy viendo por este otro lado, yo tengo la verdad porque yo estoy viendo la... En ese momento a mí me llega como un mensaje donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo no estaba tan formada en la iglesia, o sea, yo iba a la misa y íbamos a la Semana Santa y ya. Y cuando me llega esta información, yo dije, no, hay una verdad absoluta, no es su verdad ni la mía. Entonces ahí ya empecé como a retirarme. Y con lo de la compasión también. En estas corrientes hablan de que yo puedo ser próspera, que yo puedo hacerlo todo y que cada cual, entonces no hay misericordia, no hay compasión por el otro. Así usted tenga a su papá y su mamá, ellos se tienen que sostener solitos. Y yo decía, un papá como lo tuvimos tan bueno, ahora que ya tiene sus años, va a dejar uno. No, a mí esto como que ya no me llama la atención, entonces me fui retirando solita. Ese intento vano, ya terminando, Beatriz, porque se nos fue el programa volando, del hombre de salvarse a sí mismo y de atribuirle poderes, eso es falso. Completamente falso. El hombre no se salva él. Nosotros necesitamos de Dios para encontrar esa salvación o esa gracia. Quienes están de pronto imbuidos en ese mundo, en este último minuto, Beatriz, ¿qué les podría decir? Pues yo les digo que no se dejen seducir por nada de esas corrientes, ni de energías, ni de colores, ni de astrología, ni de cartas, ni de nada. Ahí tenemos la religión católica, que es completa. Todo lo que usted ve por fuera lo tiene la religión católica.
Y eso fue en lo que crecimos, porque esto es algo que para mí, pues yo lo conocí tenía 35 años, hace por ahí 15 o 20 años. Y llevo ya 12 años donde el Espíritu Santo me toca, me abre como un entendimiento de la palabra y estoy feliz alimentándome de la palabra y conociendo y teniendo una relación personal con Dios. Yo quiero agradecerle que nos haya acompañado esta noche, que sea parte de esta comunidad tan bella de Nuestra Señora Virgen de Valvanera y por acá la volveremos a tener si Dios quiere. Padre, muchas gracias y a todos los televidentes que ojalá no caigan en estas trampas, Dios la bendiga. que se acerquen a Dios. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en este programa tan interesante con este testimonio de Beatriz. Invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana, la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme